ver cómo estamos al principio, claro, esto es muy largo. Pero vamos a ver. La cuestión aquí es la siguiente. Cuando hablamos de sociedad política y de Estado, hay que considerar no solamente la parte relativa a la capa conjuntiva, es decir, la parte relativa a las relaciones de los individuos. Es decir, la sociedad no solamente, el Estado no solamente es una capa conjuntiva. Y cuando intentamos interpretar la sociedad política o el Estado desde la perspectiva de la capa conjuntiva, es decir, desde la perspectiva de lo que llama, bueno, el eje circular de las relaciones de las personas, acabamos en una especie de formalismo político. Porque la sociedad, el cuerpo del Estado, no está formado solamente por la capa conjuntiva, por la capa de las, digamos, de las relaciones de los individuos, de las normas que regulan las operaciones de los individuos, sino que también está conformado por una capa basal y una capa cortical, que son esenciales para la propia existencia de los Estados. Desde ese punto de vista, el materialismo exige el reconocimiento de esos elementos, de esas dos capas que son necesarias para interpretar adecuadamente lo que es el Estado y para después analizar su propia historia, su propio desarrollo, su propio curso histórico. Estamos hablando de que entonces habría, con relación a las sociedades políticas, un desarrollo desde la antropología hasta la historia que vendría dado por las sociedades naturales, las sociedades políticas primarias, los estados, que ocupan un gran periodo histórico, pero que se van conformando con el tiempo. Claro, hay estados cuya conformación, entre otras cosas, se hizo no contra otros estados, sino contra sociedades que estaban todavía en un estado primario. Por ejemplo, en gran medida, el Imperio Romano se puede interpretar como un proyecto que va abriendo ese horizonte más allá de los estados hasta las zonas, hasta incorporar las zonas donde hay sociedades no estatales todavía. Digamos que siempre lo que se va a encontrar el Imperio Romano en su proceso de crecimiento es precisamente los bárbaros por todas partes, por eso queda rodeado por los bárbaros. Pero actualmente, evidentemente, los estados, todas las sociedades modernas, es decir, el momento presente actualmente, es un momento en el que todos los estados están, por así decir, en copresencia, están codeterminados unos con otros, por fronteras. No hay absolutamente ninguna parte del territorio de la Tierra que no esté regulado por la norma de algún Estado, que no pertenezca a algún Estado, que no esté dentro del territorio de algún Estado. Ahora bien, ¿es esa la situación final? Es decir, en el curso del desarrollo de las sociedades políticas, desde las sociedades primarias hasta las sociedades estatales actuales, por así decir, estaríamos en el final. ¿Hay alguna razón para suponer que el Estado es la única forma posible de organización política? Si no lo fue en el principio, ¿por qué lo va a ser al final? Solo si diéramos por hecho que desde el principio los hombres han vivido como sociedades políticas, dando por hecho que el hombre es hombre desde el principio, entonces cabría hacerlo así. Pero es un planteamiento idealista que no tiene ningún sentido. Desde una perspectiva materialista, si el hombre no fue hombre en su momento durante muchísimos miles de años hasta que va conformando sociedades políticas, no hay ninguna razón para pensar que el modelo actual de sociedades políticas sea el único, el definitivo y final. Probablemente otras situaciones puedan ocurrir, puedan desencadenarse con el tiempo. Es posible, por ejemplo, que los estados implosionen, por así decir, descompuestos en estados más pequeños, lo que nos llevaría seguramente a una situación prácticamente parecida, ¿no? Sociedades, estados más pequeños, descompuestos por regiones, la Europa de las regiones que se decía, ¿no? O también que esos estados vayan integrándose en sociedades más complejas o más amplias, porque al fin y al cabo los estados modernos han desarrollado unas líneas de entretejimiento entre los estados que son como una especie de pseudópodos que empiezan allá a reticular la vida de los estados y a conformarla según los intereses de esas retículas que están atravesándolos. Me refiero, por ejemplo, a lo que estaba hablando aquí antes del capital financiero, de las nuevas situaciones dadas por la globalización. Dejo de lado todo lo que me falta, pero solamente quiero deciros lo siguiente. En la situación actual, presente, hay que tener en cuenta que la situación del Estado, por ejemplo de España, es una situación que tiene que ver no solamente con las relaciones políticas, y analizar el problema de la sociedad española desde la perspectiva circular, de la capa conjuntiva, es decir, de las relaciones institucionales que regulan las operaciones de los seres humanos desde el punto de vista político, a mí me parece un error. Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta otros aspectos, como son la capa cortical y la capa basal. Estamos viviendo en una guerra de estados. Es decir, lo que decía Hobbes,
el estado de naturaleza, ese estado de naturaleza que los ideólogos consideran, que Hobbes proponía para el hombre al principio de los tiempos, el hombre es un lobo para el hombre, que es igual de idealista que el planteamiento rusoniano, del hombre libre al principio, antes de la sociedad, etc. Ninguna de las dos cosas. Pero bueno, en cualquier caso, si hay algo parecido al estado de naturaleza, realmente es el que se da entre los estados, precisamente, que son lobos para los estados, por así decir. Vivimos en una dialéctica de estados en donde los estados fuertes imponen a los débiles siempre que sea posible, y los estados débiles tienen que someterse a los fuertes si no tienen ninguna manera de defenderse. Y esta es la situación real, histórica y política actualmente. Podemos pintarlo como nos dé la gana, pero la situación objetiva es esta. Os recomiendo que veáis un documental, bueno, igual conocéis todavía la doctrina del shock de Naomi Klein, que es interesantísimo, que analiza esta situación de una manera explícita. No hace falta ir muy lejos. El libro de Stiglitz sobre el malestar en la globalización, un libro del año 2002, analiza esta situación de una manera explícita y clarísima. El Fondo Monetario Internacional, la fuente de todos los males, que está deteriorando y socavando los fundamentos del Estado español, por ejemplo, actualmente, tiene solamente un país con derecho de veto, que es Estados Unidos. Lo cual quiere decir que está determinando las políticas que se están estableciendo cuando los países se endeudan demasiado, deliberadamente, y esas políticas se llevan aplicando no solamente a España, lo que le ha pasado a España, lo que le ha pasado a Grecia, lo que está pasando, lo que pasa en Portugal, pasó antes en Argentina, pasó en el sureste asiático, pasó en Rusia cuando cayó la URSS en el año 1993 con el golpe de estado de Yeltsin, cuando disparan los camiones contra el Parlamento, contra el edificio del Parlamento en Rusia. Es decir, estamos verdaderamente en una situación en la que, por ejemplo, suponer que la globalización es un proceso automático es absurdo completamente. La globalización es el proyecto o la realización, la forma en la que un imperio se impone al resto de los países mediante todas las vías posibles, bien sea por la estrangulación financiera o bien sea por la intervención militar directa, si es necesario o conveniente, como ha hecho en Irak, o interviniendo para que los grupos disidentes dentro del Estado, porque todos los Estados tienen tendencias divergentes, para que esos grupos divergentes traicionen al propio Estado, que es lo que está ocurriendo en Siria, por ejemplo. Ahora bien, aquí en España nos pasa exactamente lo mismo, es decir, la idea es, los Estados actualmente luchan entre sí, ¿y cuál es el objetivo de la lucha de un imperio para imponerse sobre los demás? ¿Debilitar a los Estados débiles? Debilitarlos, si no son débiles, debilitarlos. España es un país que, de una larga tradición, en los años 70 era la 10ª potencia industrial del mundo, luego no era una situación cualquiera, y sin embargo es necesario socavarlo, debilitarlo, porque cuanto más lo debilites, más poder tiene el enemigo. Y esa es la situación. Ahora mismo, tanto las tendencias divergentes dentro del propio Estado, como entendidas como las tendencias nacionalistas y demás, son tendencias que contribuyen al debilitamiento del Estado. El ataque al Estado desde el punto de vista financiero tiene otras estrategias. Por ejemplo, la privatización no de los servicios públicos, sino del entramado industrial público. Ese entramado industrial público, entre otras cosas, es la capa basal del Estado, sin la cual el Estado queda en el aire completamente. Queda completamente incapaz de defenderse del ataque exterior. Entonces, la privatización de los procesos productivos, la privatización no de los servicios públicos, porque es casi una circunstancia, digamos, más aparente, pero es todo el entramado industrial que hay debajo, el que se ha ido privatizando durante todos estos últimos años. Es decir, el verdadero problema de la democracia española ha sido el proceso de privatización sistemático y rampante que han hecho los partidos políticos, porque no han asumido que su función como gobernantes no es ni siquiera la de representar, sino la de gestionar esa capa basal, pero no es su propiedad, nunca lo ha sido, y no hay ninguna razón para que un gobierno considere que es propietario de esa capa basal. Ahora, ¿por qué lo han vendido? Pues porque les hemos dejado. Porque eso que han vendido era propiedad de todos. Vino como vino de la época del franquismo, como sea, pero ahora es propiedad de todos. Entonces tú lo estás privatizando como si fuera tuyo, y eso no es así, eso es inconcebible desde el punto de vista de la estructura y de la supervivencia del Estado. Hablamos de la autarquía. Es decir, aquí el principio fundamental para que un Estado se conserve en el tiempo es precisamente que la capa basal esté saneada y en condiciones. Si la privatizamos, irremediablemente perdemos los elementos que nos permiten a nosotros sobrevivir en el tiempo. Es decir, una cuestión de supervivencia del Estado. La estrategia del shock, la doctrina del shock, explica cómo
los estados, los imperios intervienen para la desestabilización de los países.